Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas, deseándoles que estén espectacular. Como siempre, los saluda el profe Cristian. Bueno, vamos a comenzar hoy con lo que, insisto, ¿no? Ya termina siendo netamente esta etapa en la cual nos estamos introduciendo en los principios de la automatización. Despacito, lentamente, se van a dar cuenta que a partir de ahora, diría yo que los protagonistas van a ser ustedes más que yo, ya que si se dan cuenta, una vez que como facilitador, ¿no? Yo digo que en realidad profesor es otra cosa, o, o docente es otra cosa, nosotros somos instructores, somos facilitadores que solamente acompañamos al alumno en el aprendizaje. Y habiendo dado ya casi la parte más pesada de monofásica, que es donde está realmente lo que quizás puede a alguno complicarle. Ahora, el automatismo es marcar sencillamente esta idea de cómo funciona el contactor, de cómo funciona un relevo térmico, de cómo funciona el botón de marcha, el botón de parada, de cómo funciona un transformador, que ya lo saben también. Y bueno, diría que básicamente empezar a jugar con un ejemplo para que luego ustedes puedan, a partir de ese ejemplo, armar su propio aprendizaje. Es la verdad, a partir de ahora, lentamente la idea es que el protagonismo lo vaya teniendo el alumno, ¿no? Por más que nosotros podamos, obviamente, marcar ese rumbo, porque es lo que nos toca, pero ya realmente va a depender de ustedes hasta dónde van a llegar con la parte de automatización. ¿Sí? Bien. Como siempre, el primer mate a su salud, como tiene que ser. La verdad les cuento, no suelo contar de días y horarios, pero es sábado muy tempranito, todavía no hay sol, y es una alegría para mí levantarme un sábado muy temprano para agarrarme, pegarme una ducha, tomar un mate y explicar esto, que es lo que dentro, aunque me apasiona mucho la electricidad, es lo que más me apasiona, ¿verdad? Esa es un poquito la idea, el automatismo, crear tus propias soluciones, es algo precioso, que incentiva a la mente y me incentiva a explicarlo. Es así, por eso el sábado tempranito estamos acá, ducha de por medio, con la voz media ronca todavía, haciendo lo que nos gusta y de entre lo que nos gusta, de lo afortunado que somos, dedicándonos a esta partecita que es casi lo que nos gusta de lo que más nos gusta. Así que bueno, todo genial. Vamos a poner título doble. Primero, como siempre, les voy a compartir el Word. No sé si tanto usaremos el Word, no tengo idea porque vamos a ver cómo será el desarrollo, pero la idea va a ser que vamos a estar viendo botón de marcha y botón de parada. ¿Sí? Bueno, primer error que no les compartí el Word. Esto para que lo vean. ¿Sí? Bien. Hay poquito para dar, pero tengo que ser muy ordenado porque tengo miedo de saltearme etapas. Porque saben que, insisto, no está muy bueno esto de dar todo lo que uno puede, por más que para algunos es sencillo, quizás para otros no, y tenemos que intentar ir parejitos para todos, ¿verdad? Vamos a poner los 26, ahí se ve un poquito mejor. ¿Sí? Tengo ese cuidado de intentar subir el tamaño de la fuente, porque bueno, como muchos miran por celular, está bueno que se les haga más accesible, ¿verdad? Bien. Vamos a empezar de distintas maneras. Lo primero que voy a explicar es lo siguiente. Como siempre, el aliado va a ser el elemento de medición.
podemos decir tester o pinza, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué digo esto, chicos? Bueno, yo le planteé esto en las primeras clases, le dije, chicos, va a llegar un momento en el cual en su vida profesional se van a empezar ¿cómo decir?, a enfrentar cosas que quizás no conocen, como este momento, quizás yo muestro esto a cualquiera de ustedes, ¿sí? Nos damos cuenta que es un botoncito, pero bueno, nada más que eso. ¿Cómo, qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Funciona? ¿No funciona? Y tienen que encararlo de la misma manera como que si estuvieran realmente haciendo una experiencia totalmente nueva. Pero en el campo de la electricidad, sí, ya sabemos que nuestro aliado es nuestro querido tester. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese tester? Vamos a hacer así. Determinamos si el botón es abierto, es normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a explicarlo de la siguiente manera. ¿Sí? Yo puedo decir que acá tengo este botoncito, ¿sí? Color rojo, en esta parte, y está en reposo. Que está en reposo significa que yo no estoy accionando esta parte, la botonera, ¿de acuerdo? Está en reposo. O sea, todo lo contrario. Es como que tiene un mecanismo, también por medio de un resorte, como lo habíamos hablado con el contactor, que impulsa esa parte del botón hacia arriba. ¿Se comprende? Esto es el estado de reposo. En estado de reposo es sin accionamiento mecánico. Eso vamos a agregarlo. ¿Sí? Vamos a poner, como dice, ¿no? Determinamos si el botón es normalmente abierto o normalmente cerrado en estado de reposo. ¿Sí? Sin accionamiento mecánico, ¿no? El accionamiento mecánico, podemos decir que, bueno, es la fuerza de nuestro dedo activando el mecanismo. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo clásico. Vamos a agarrar. Voy a liberar esto aquí. ¿Sí? Lo ponemos de esta manera. Esperamos que no se caiga. Vamos a hacer acá campo para ver por un lado el tester. Acá más o menos lo ven. Acá tenemos el botoncito que queda tapado. Ahora vamos a buscarle espacio también para él. Quizás acá se pueda. A ver el camarógrafo que se tiene que despertar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a correrlo. Lo primero que hacemos, ¿qué es? Obviamente, ven que ya está el tester en la opción de continuidad, pero apagado. Lo encendemos, ¿sí? Verificamos siempre el funcionamiento, eso es algo que yo les sugiero, porque sin querer podemos haberlo golpeado o algo, y medir el funcionamiento es algo que nos lleva un instante, ¿sí? Ven que al unir las agujas, perdón, ahí no se ve, tiende a 1, por lo cual el funcionamiento está. Y lo que hago entonces es sencillo. Agarrar y poner las puntas, en este caso, en estos bornecitos, morsetas, que tiene el botoncito. Bien, ¿qué vemos? Vemos que de 1 cambia a 0, en estado de reposo. Eso significa que este botoncito que tenemos aquí, que anecdóticamente, esto entiéndanlo, es color rojo, entonces es normalmente cerrado. Bien. Vamos por acá. Vamos a arreglar la ubicación de la cámara.
¿Sí? Y entonces vamos a anotar eso. Compartimos. Acá, entonces, medimos la continuidad del botón rojo y vemos que anecdóticamente es un normalmente cerrado. Bien. Bueno, les voy a contar algunas cosas. Primero, ¿por qué digo anecdóticamente? Digo anecdóticamente porque ustedes saben, siempre lo explicamos de esa manera, nosotros tenemos una normativa, un conjunto de criterios que determinan, por ejemplo, los colores de los cables, ¿no? ¿Qué envoltorio, qué vaina de PVC tienes que tener? Un cable de fase, un cable de neutro y viceversa. Pero también saben que en la práctica a veces uno pone lo que tiene. ¿Qué quiero decir? Si vos vas a hacer un domingo, 3 de la mañana, en una empresa, y ponele, tenés 2 botoncitos, y resulta que necesitas un normal cerrado, y ese normal cerrado tiene este pulsador roto, la parte roja, y tenés uno verde, pero es normal cerrado el que está roto, vas a agarrar, cambiar esto, meter el verde, y le vas a avisar, mirá, ocurre tal cosa, pero vos te vas. No tenés seguridad que el lunes, capaz que decís, mirá, te voy a arreglar, voy a ponerte el pulsador correcto, o lo que sea, y que te digan que sí. ¿Se comprende? Entonces solucionaste una cosa, pero con lo que tuviste. Porque puede ser una empresa que requiere producción y que dependía en parte de este botoncito. Que de última, si está en rojo o está en verde, va a ser similar mientras cumpla su función. Por más que entendemos de que hay básicamente un criterio. Ese criterio, que no significa que siempre se cumpla, te da a entender algo. Botón rojo, ¿sí? Normalmente cerrado, debería ser botón de parada. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Sucede que hasta en realidad nos ha pasado a nosotros en mesas examinadoras, de que quizás pedían a los alumnos que hagan circuito de automatismo y le daban los botones mezclados. ¿Qué quiero decir? No te confíes que el botón rojo, que debería ser botón de parada, ¿sí? Marcha, parada, este en particular, siempre sea color rojo. Entonces, la única manera de sacarte esa duda es por medio de esto, del tester. Y así determinar, porque ¿qué pasa? Vos imaginate que, ponete en caso, estás en un final, estás en una empresa que no conoces y particularmente cambiaron los colores, porque al revés, hubo un electricista que fue el domingo a solucionarlo así, no le llamaron más, y el lunes te llaman a vos por algún motivo, vas, te encontrás eso invertido, y si vos estimas que porque estar en rojo va a ser normal cerrado y no lo mediste, ¿qué va a suceder? Vas a estar perdiendo tiempo, dinero y haciendo un papelón delante del cliente. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta esto porque es fundamental. En automatismo no hay mucho que aprender, pero sí hay para razonar. Y determinar un normal cerrado y un normal abierto es un excelente principio con el cual nosotros vamos a aplicar nuestra lógica. Más allá del color. El color es una anécdota. Sí, este está bien, sí, debería ser normal cerrado, color rojo, ¿sí? Para el botón, ¿sí? De parada. Esto también lo voy a agregar, que es una cosa muy sencilla. Bueno,
Esto es una nota personal. Nota. Las normativas no son reglas. ¿Sí? ¿Se comprende? Pero son criterios en práctica. Se va de esta idea, ¿no? O sea, es una práctica decir que esto, insisto, tendría que ser rojo. Pero puede no serlo, ¿de acuerdo? Bueno. El criterio en práctica más común es que botón de parada sea con pulsador rojo y esto sí lo define, pero en realidad lo define su estado. El estado en reposo, perdón, para decir la frase exacta. ¿Cuál es el estado en reposo? El estado en reposo de este pulsador es normalmente cerrado. Porque por eso cuando, sin presionar nada, medimos continuidad, esa continuidad pasó de un lado a otro, ¿sí? De estas morsetitas, ¿sí? Que tenemos acá. Morsetitas o en este caso también, obviamente, borneritas, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto? Vamos a releer. Las normativas no son reglas, pero son criterios en práctica. El criterio en práctica más común es que el botón de parada sea con pulsador rojo, pero en realidad lo define en su estado de reposo, que ¿cuál es? Normalmente cerrado. ¿Sí? Bien. De paso, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente. Nosotros vamos a poder agarrar y decir que si yo tengo, por un lado acá, mi térmica, supongamos, voy a tomar la fase, perdón, calculé mal el ángulo. Ahí se verá. Igual ahora, como siempre, lo muestro, ¿no? Pero calculé mal el ángulo, les pido disculpas. Para acá, ahí va. Ahí hicimos más campo, ¿sí? Tomo, entonces, mi fase, ¿sí? De allí, de la salida de la fase, lo primero que tengo que aportar cuando haga un trabajo en tablero es un fusible, que el dibujo del fusible viene en celeste como si fuera un cuadradito, ¿sí? Con un punto adentro, ¿sí? Después, ¿qué puedo decir? Que voy a mi transformador. ¿Estamos de acuerdo? Porque siempre trabajamos con circuitos reglamentarios, ¿sí? ¿Sí? Y que después de este transformador, lo que voy a tener directamente, este viene a ser como si fuera en la entrada del transformador y acá la salida, directamente, chicos, lo primero que voy a tener es este botoncito, ¿de qué? De parada, ¿sí? Y en este caso, el botón de parada, que esto no quiero echar a meter la pata, lo vamos a dibujar nosotros de la siguiente manera, porque hay muchas maneras de dibujarlo, ¿eh? Esto es una cosa importante, hay muchas maneras de dibujarlo, pero no es que una esté bien.
y la otra está mal. Antes de dibujarlo, que es una tontería igual, quiero explicar esto, porque por algo estamos diciendo las bases. Gente, tengan en cuenta de que estamos entrando en el mundo del diseño. ¿Diseño de qué? De tableros de automatización. Y en el tablero, nosotros realizamos algo que se llama croquis. Y lo importante del croquis, ¿saben qué es, mis queridos? Que vos le pongas al croquis, obviamente, la simbología. La simbología. Si vos agarrás y se te ocurriría, te lo digo así, dibujar un transformador como si fuera una X, eso sería correcto siempre y cuando en un lugarcito de tu croquis vos escribas X igual al transformador. Porque vos le estás avisando al que lo interpreta. Mirá que cada vez que veas una X es igual a símbolo de transformador. Estoy diciendo casos extremos, pero para que comprendan esto, ¿sí? Que en realidad lo importante no pasa por el simbolito, sino pasa porque el que lo lea lo interprete y el que lo diseña, que en este caso estoy diciendo yo, explique previamente cuáles son las normativas. Entonces, ¿con qué se van a quedar? Que para nosotros el botón de parada termina siendo una flechita pasada a la izquierda. ¿Estamos? Entonces pensemos. ¿Están de acuerdo que yo arranco acá, tengo la fase, acá tengo un fusible, acá tengo la entrada del transformador, acá tengo la salida y acá tengo ¿qué? El botón de parada. Fíjense, una flechita, 2 puntos, como si fuera ¿qué? Esas 2 morcitas a donde toca el cable, bueno, pasado hacia la izquierda. Botón de parada, normalmente cerrado. Y significa, chicos, que para que lo entendamos, si nosotros medimos con el tester, desde este fusible hasta acá debo tener continuidad, ¿sí? Porque es un solo cable. Obviamente acá como tengo el transformador desde esta punta a esta punta, no tengo continuidad. Pero fíjense, sí tengo continuidad de aquí hasta acá y también de aquí hasta acá. ¿Por qué? Porque este es un botón de parada. Y el botón de parada es normalmente cerrado. Y como es normalmente cerrado, cuando yo mido continuidad, desde aquí va por el cable, llega al principio del botón, pero continúa hasta el otro borde, hasta el borde de salida. Y eso es fundamental que lo entienda. ¿Se comprende? Que tienen que medir continuidad por etapas. ¿Sí? Supongamos, porque en la práctica yo, por ejemplo, aquí no tengo fusible, pero lo estoy enseñando en lo reglamentario. ¿Sí? Digamos que de aquí a aquí continuidad, de aquí a aquí continuidad, acá no, en entrada y salida del trafo, porque sabemos que el trafo no es solidario. Y de la salida del trafo hasta la entrada o la salida de lo que vendría a ser el botón de parada, como estamos hablando que es un normalmente cerrado, obviamente, hasta acá, si está en estado de reposo, debo tener continuidad. Y eso es muy importante que lo comiencen a entender. Y por eso se lo estoy explicando al arrancar. Porque después la aplicación va a ser de ustedes, no mía. ¿Sí? Bien. A ver. ¿Hay algo que pueda agregar acá? Bueno, no, creo que no. Bien. Entonces, ¿cómo continúa nuestro circuito? Nuestro circuito va a continuar de la siguiente manera. Voy a tener acá el otro botón.
este botón, vemos, botón o pulsador, lo mismo, que es color verde. Y también le vamos a comentar eso, chicos. También tenemos, o existe, normativa para los botones de marcha. Vamos a decir algunas. Color verde, que recuerden, ya les conté el caso de que esto debería ser, pero no tiene por qué ser. Entonces, siempre debemos medir. Y como segunda característica, la propiedad que sí o sí define al pulsador, ¿saben cuál es? Su estado de reposo, que es normalmente abierto. Lo que quiero decir, señores, entonces, y señoras y señoritas que están del otro lado, es que nosotros ahora vamos a agarrar este pulsador verde, ¿sí? Vamos a venir acá. Espero que el profe no tire el mate, porque eso es un problema nacional para él. Ya lo saben. Vamos a poner aquí el tester. Linda imagen de la puerta de casa, ¿no? Qué loco, bueno. ¿Sí? Marcamos ahí. Vemos nuevamente. Estamos con el tester encendido. Vemos que marca continuidad, cambia de estado. Este es el rojo. ¿El rojo de qué era? Rojo, ahí se ve, sí. Botón de parada, no me sirve por ahora. ¿Qué tenemos aquí? Botón de marcha. Lo apoyamos, ¿sí? Es el mismo botoncito, lo quiero dejar para que ustedes lo vean, ¿sí? Y fíjense, mido los bornes y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? A ver, perdón. Porque el estado en reposo de este botón, ¿sí? O pulsador de marcha, es estado de reposo normalmente abierto. Y solo va a accionar o va a cerrar cuando yo lo pulse. Ahí vemos, voy a ver si puedo, disculpen la desprolijidad, pero otra no queda. Marcamos acá, ojalá por lo menos para que lo vean. Marcamos de este lado, denme un segundito que me acomodo. ¿Sí? Ahí está, epa, a ver si podemos, che. Ahí está abierto, ¿sí? El botoncito de marcha. Ahí lo pulso. Cambio de estado, ¿ven? Ahí lo tengo pulsado. Lo suelto y otra vez queda en su estado de reposo, que es normalmente abierto. Bien. Entonces hasta acá venimos bien. Entonces, ¿sí?
Vamos a continuar. Insisto. A ver si acá hay algo para agregar. Bueno, vamos a agregar en nuestro Word nada más que algo importante. Cuando al botón de marcha, el botón de marcha es el que debería ser rojo. Debería ser rojo. Recuerden ese debería, gente. Se puede dar el lujo una mesa examinadora, nos ha pasado a nosotros en los exámenes, de mezclar los botones. Y ustedes no pueden asumir sin medir las cosas de que eso esté funcionando. Y es más, ténganlo en cuenta también con todos los materiales. De que el cable que van a usar no tenga continuidad. Que si te dan un contactor, el contactor vos lo puedas activar manualmente y veas que los normalmente abiertos al pulsar el sistema de encastre, por si acaso, ¿no? No quiero liberar el Word todavía, que sería esto, ¿no? Para que recuerden, ¿sí? Este sistema de encastre, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos nombrado? A ver, porque yo acá no me veo, ¿sí? Este sistema de encastre, medir con el tester a que se cierre, medir, si estamos hablando de una bobina de 24 volt, la resistencia de la bobina y tener certeza de lo que estamos haciendo. Tester. Yo no me canso de decir de que el curso de electricidad queda definido por los 3 primeros meses, 4 meses exagerando. Si ahí se le dio una buena base al alumno, el alumno después aplica. Fíjense que no vimos nada más que ley de Ohm y potencia, más allá, obvio que las cosas se profundizan. Pero fíjense que no vimos otra cosa. Qué poco contenido, ¿no? Bueno, decíamos, y vuelvo acá, perdón, que cuando el botón, al botón de marcha, que debería ser rojo, está en estado de reposo, ahí metí la pata, el botón de parada es. ¿Sí? El botón de parada, para no meter la pata, que es este. Sepan disculpar. El botón de parada, que debería ser rojo, en estado de reposo, este botón, ¿cómo es? Es normalmente cerrado. Es normalmente cerrado. Y cuando lo presiono mecánicamente, su estado cambia a ¿cómo? A normalmente abierto. ¿Sí? Y ya tienen un dato importante. Entonces, más allá del color, se van a quedar con esta idea. ¿Cómo identificamos un botón de parada? Bueno, es el botón que en estado de reposo da normalmente cerrado. Y que cuando lo presiono, perdón, agarré el otro, cuando lo presiono, cuando lo activo manualmente, se transforma ¿qué? En normalmente abierto. ¿Sí? Bien, otra cosa que tenemos que hablar es de su contraparte. ¿Botón de qué? Botón de marcha. Cuando el botón de marcha, hacemos lo mismo, que debería ser verde,
está en estado de reposo, es normalmente abierto. ¿De acuerdo? Botón verde. ¿Sí? Normalmente abierto. Ya lo medimos. Si lo mido ahora, ¿qué pasa? No da continuidad. Es normalmente abierto en estado de reposo. Reposo cuando lo dejo como está. Lo dejo apoyadito y solamente pongo el tester. Pero cuando lo presiono mecánicamente, su estado cambia a normalmente cerrado. Vamos, ¿se comprende? ¿Y cómo continuamos? Bueno, de la siguiente manera. En nuestro circuitito que estamos dibujando, ¿qué tenemos? Vamos de nuevo. Una serie. Fase, fusible, entrada de transformador, salida de transformador, botón de qué? Botón de parada. En serie, por medio de un cable, lo digo así en bruto, recordamos que este es el botón de parada, de un cable que sale de acá, de este borderita, voy a llevar un cable que llega acá, al otro borderita. Esto que ustedes ven acá es un cable. Y el que vamos a dibujar de aquí es otro cable que continúa un poquito. Pero así. Y este símbolo que ven acá, este que ven acá, termina siendo, ¿sí?, un botón de marcha. Botón de parada, ven que dibujamos como que es pasadito, ¿sí? Botón de marcha, como que está hacia arriba. La verdad, otra manera que yo he visto, y me animo también a compartir con ustedes, es este detalle. Este es otro que podemos asumir. Ahora se los muestro. Como un botón de parada. Porque fíjense, en este botón de parada lo hicimos pasado, pero dejando estos dos puntos juntos. Si estos dos puntos están juntos, ¿qué significa? Que el botón es normalmente cerrado. Este hace diferencia, como que el sistema está hacia arriba y que es normalmente abierto. Y para que encienda el sistema, debo pulsar para que este botón, que termina siendo de marcha, de normalmente abierto, se transforme en normalmente cerrado. Sin embargo, este botón, que es botón de parada, está normalmente cerrado. Y para que se abra, yo al pulsar, ¿qué pasaría? Separaría de aquí el sistema y de normalmente cerrado se transformaría en normalmente abierto. Lo que yo quiero que entiendan hasta acá es lo siguiente. Es muy importante que entiendan que al medir continuidad de la salida del transformador, hasta este punto, estando todo en reposo, o sea, vos agarraste, saliste del transformador, pusiste un cable en el normalmente, en el botón de parada, te voy a decir, para no hablar de abierto y cerrado,
¿sí? En la entradita, otro en la salida. No tengo polaridad. ¿Por qué? Porque es normalmente cerrado siempre. ¿Viste? Tampoco tengo polaridad, porque es normalmente abierto. Y el normalmente cerrado, cuando yo presione, obvio, se abre. Y el normalmente abierto, cuando yo presione, obviamente, se va a cerrar. O sea que no hay polaridad. No es que tenés un lado y otro. Otra cosa que había que explicar. No tenemos polaridad en alterna. Eso ya deberíamos saberlo. Pero bueno, por si acaso no hacemos mal en explicarlo, ¿no? Pero le insistía en esto. Vos medís con el tester, estando todo en reposo, y fíjate, de la salida del trafo hasta acá, ¿qué vas a tener? Directamente continuidad. ¿Por qué? Porque pasas por el botón, que es normalmente cerrado. De acá hasta acá sigue el cable. ¿Y acá qué pasa? Y, profe, es un normal cerrado. Acá tenés un puente, entonces que de acá continúa. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa? Llega hasta acá. ¿Y acá qué pasa? Y no, profe, este es un botón de marcha. ¿Y qué problema tiene el botón de marcha? No, problema ninguno, pero es normalmente abierto. O sea que de aquí hasta aquí, en estado de reposo, tenés continuidad, pero como tenés un botón de marcha que es normalmente abierto, si medís continuidad acá, no te va a dar, porque es abierto y ese puente está levantado. La manera de que haya continuidad, que sería pulsar manualmente este botón. Y al pulsarlo manualmente, cambiamos de estado de un normalmente abierto a un cerrado. Bien, ahí estamos. Recordamos, fase, que también podría usar neutro porque vamos a 24 vuelos de un transformador y ahí no hay problema con nada, pero se me dio por dibujarlo con fase. Fusible, esto lo voy a exigir, siempre quiero que sus croquis tengan el fusible. Transformador, botoncito, ¿sí? O pulsador de parada, normalmente cerrado, pulsador de marcha, normalmente abierto. Bien, hasta ahí estamos. Bueno, ¿cómo continuamos? Continuamos de la siguiente manera. Acá vamos a elegir, pero lo vamos a hacer así. A ver, me voy a jugar de una. Por ahora, como yo no le di mochilas auxiliares, eso es lo que vamos a comenzar a trabajar dentro de un par de clases, porque tengo mochilitas auxiliares para mostrarles, ¿sí? Vamos a dibujar así. Les voy a mostrar y recordar que en el contactor nosotros tenemos esto. A ver. No, esto, no el profesor, esto. Que les había comentado, a ver si se ve. Dime un segundito que tengo que acomodar todo. ¿Saben lo que es grabar solo y todo eso? Tiene sus vueltas. Esto, chicos. Este que es el 3 y 14. ¿Sí? A ver si ahí se ve. Deme un segundo que me... Bueno, ahí está. Lo había mostrado en foto. A ver ahí. Vamos a sacarlo más. 13 y 14. Por ahora vamos a utilizar este nosotros como auxiliar. Y en este auxiliar, ¿qué vamos a hacer? Por ahora, Por ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a decir que, escuchen esto, del botón de la salida, recuerden, de la salida, por tercera vez, del botón de parada, vamos a hacer un puente con un cable físico que vaya al 1314. ¿Sí? ¿Qué significa eso, profe? Bueno, reitero, ¿se acuerdan que en el contactor tengo 1 y 2, 3, 4, 5, 6?
que también estaban escritas con L1, L2, L3. Bueno, no. Eso no. Van a agarrar y mandar un cable, insisto y reitero, desde la salida del punto, de la salida del botón de parada, ¿sí? Del botoncito rojo, de este normalmente cerrado, de la salida, lo vas a mandar al 1314 del contactor. Lo vas a mandar al 1314 del contactor. ¿Sí? Y desde ahí, de la salida del 1314 del contactor, lo que vamos a hacer es mandarlo a la bobina. Ahora bien, ¿cómo se dibuja la bobina? El dibujo de la bobina es el siguiente. Bobina de contactor. Vamos, se le pone letras. Le vamos a poner K1. Nosotros vamos a entender, y fíjense lo importante de esto, que entonces, para comprenderlo, en un punto vamos a meter a 1 y en un punto vamos a meter a 2. Que en uno va a ir uno de los cables que estamos haciendo, ¿ven que estamos haciendo un circuitito? Uno de los cables del transformador va a ir a un punto y en el otro va a ir el otro. Vamos a asumir esto, que este va a ser a 1. Este va a ser a 2. ¿Sí? Y aunque puedo elegir cualquiera, porque en realidad recordamos, en alterna no tengo polaridad y luego el transformador menos tengo polaridad, ¿sí? Vamos a elegir, por ejemplo, a 1. Pero ahora bien, por darle un diseño, por darles algo escrito, lo que yo quiero decir que si ustedes en vez de mandar a 1 quisieran mandar en A2, sería lo mismo. Y vuelvo a reiterar por qué. ¿Por qué? Porque no tengo polaridad. ¿Se comprende? No tengo polaridad. Entonces, bien, de la salida de 13 a 14, voy a mandar a 1, justamente a el punto A1 de mi bobina. Porque elegí ese, podía ser a 2, sí, pero elegí a 1. ¿Sí? Bien. Pero sepan que podrían variarlo. ¿Sí? Entonces pensemos. ¿Qué pasa acá? Vamos con esto. Y, profe, mira, imaginémonos que yo enciendo este sistema. Agarro, ¡pac! Vengo por acá y activo mi térmica, ¿no? La activo, ¡pluc! La activo, bueno, activé y que empezó a tener fase. Ah, genial, tenés fase. ¿La fase por dónde pasa? Y mirá, pasa por el fusible. Ah, excelente. ¿Y el fusible dónde va? Y el fusible está en serie en la entrada del transformador. Ah, y acá que tengo 220. Ah, y acá que tengo I24, profe. ¿Y acá qué pasa? Y mirá, va el cable por acá y llega en el botón de parada. ¿Y cómo es el botón de parada? Es normalmente cerrado. ¿Qué significa eso? Y que, profe, esa corriente va a pasar acá. Porque en estado de reposo, ¿ves que está cerrado? Ah, excelente. ¿Y acá qué pasa? Y mira, acá va a parar al punto 13, que el 13, ¿cómo es? Es normalmente abierto. O sea, que llega hasta el 13, que es normalmente abierto, pero como el contactor no está pegado, ¿pasa del otro lado? No. No pasa. ¿Por qué? Porque el 13 y 14 es normalmente abierto. Hasta ahí se sigue. 13 y 14 es normalmente abierto. Yo voy a poner acá algunas cosas que luego no voy a poner, pero como es la primera vez, conviene anotarlo. Primero, que este botón, que es un botón
llamado de parada es un NC, normalmente cerrado. ¿Sí? Es para que ustedes lo tengan en cuenta. Y agarré, de nuevo la figura equivocada. Perdón. Es un NC, un normalmente cerrado. Para que ustedes lo tengan en cuenta. O sea, que se den cuenta que como es cerrado, ¿qué pasa? Y, profe, la corriente va a pasar, porque tengo un puente, normalmente cerrado. ¿Bien? Recuerden que salimos de la salida del NC. Esto es muy importante, de la salida del botón de marcha. Perdón, de parada. Lo saco porque si no lo confundo. De este NC. De la salida. De ahí vamos al auxiliar 3 y 14 del contactor. Pero, ¿qué es lo importante de esto, chicos? Que llego hasta acá y este 13 y 14 lo recordamos, porque no lo tienen por qué saber. ¿Qué habíamos dicho? Ojalá se pueda ver. Si no, busquen las fotos que les mandé de clase. Que esto de acá nos dice NO. NO. ¿Y qué es NO? Normal open. ¿Qué es normal open? Normalmente abierto. ¿Y qué significa que es abierto? Que sea abierto hace referencia que la corriente va a llegar a este punto, pero en estado de reposo, hasta que el contactor no reciba en la bobina, en las dos partes de la bobina, la tensión que necesita, no va a cambiar de estado. NC, normalmente cerrado. NO, normal open, normalmente abierto. Bien. 13-14, ¿cómo es? Normal open, normalmente abierto. Bien. Y profe, ¿cómo es esto? Sencillo. Yo acá le estoy anotando los estados de reposo. Siempre las mediciones las hacemos en estado de reposo. Porque entendemos que este normalmente abierto, cuando la bobina del contactor esté estimulada, ¿qué va a pasar? Va a cambiar de normalmente abierto a normalmente cerrado. Por si acaso. Eso no ocurre con los pulsadores. Porque los pulsadores, ¿cómo son? Se estimulan mecánicamente, o sea, o manualmente, con tu mano. ¿Sí? Es un sistema que vos tenés que vencer manualmente. ¿Sí? Pero el contactor no. El contactor, ya lo dijimos, funciona por inductancia y por el campo electromagnético, que al estimular esta bobina va a vencer el resorte que lo mantiene abierto. En estado de reposo, como ahora no tengo el campo electromagnético activo, este punto 13 y 14 es normalmente abierto. Cuando la bobina esté estimulada, a 1 y a 2, voy a tener un campo electromagnético. ¿Y qué va a pasar con este 13 y 14? Va a cambiar de normalmente abierto, que es el estado de reposo, a normalmente cerrado. ¿Y cuando pasa normalmente cerrado, qué es lo que va a pasar? Sencillo. Voy a tener acá. Insisto y reitero, hablamos cuando esté estimulada la bobina. Fase, fusible, transformador, esto siempre cerrado, pero acá ya esto es contactor. Este 13 y 14 es contactor, que cuando la bobina genere el campo inductivo, este estado de reposo, que es normalmente abierto, que se transforma en un NC, y al transformarse en NC, la corriente de aquí va a pasar acá. Y luego, ¿qué va a pasar? Va a terminar estimulando esta parte de la bobina. ¿Hasta acá estamos? Bien. Ahora les sigo diciendo. Profe, pero bien dijiste, así como está en estado de reposo, ¿cómo hago para activar
y cambiar este estado normalmente abierto del 13-14 en un cerrado. ¿Cómo hacemos? Con este. Con nuestro querido botón de marcha. Ese botón de marcha, recordamos, está puesto en serie posterior al normal cerrado. ¿Sí? Y es abierto, por eso lo recuerdan que dijimos es para arriba. Observen esto. Voy a agarrar y también voy a mandar en el mismo A1 la salida de ese botón de marcha, que es normalmente abierto en estado de reposo. En automatismo, cada vez que vos cruces un punto, hacelo circular. Esto significa que no hay puente, que no es que estás mandando un cable acá. ¿Se comprende? Lo estás pasando por arriba y es una manera de mostrarlo. Y fíjense que la salida de mi botón de marcha va a parar también en A1. ¿Y qué faltaría ahora, chicos? Y, profe, sencillo. ¿Sabés qué faltaría? Faltaría que para que la bobina de mi contactor empiece a funcionar, le mandemos la otra salida del transformador. ¿Por qué? Porque mirá, acá vos tenés que en A1 le estás dando tensión, pero a 2 no. Y si el contactor no le das en los dos extremos de la bobina tensión, no va a funcionar el campo electromagnético, no va a generar electromagnetismo y no se va a quedar pegado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sencillo. Lo voy a hacer abierto a propósito porque no sé qué voy a dibujar de por medio. Estamos de acuerdo que el transformador tiene dos cables. ¿Sí? Dos cables de entrada, dos cables de salida. Bueno. Desde el otro cable de transformador, desde el secundario, lo mando directo. Llega hasta acá abajo y lo mando a ¿dónde? A la otra parte de la bobina, que sería la 2. El circuito de mando lo estoy realizando porque se me ocurrió en A1. Pero la otra señal ya la dejo acá esperando directa, o sea, no hago nada. Del secundario del transformador mando hasta acá. Y listo. Y ahí estamos. O sea que, en realidad, ya A2 tiene la parte de su tensión. ¿Pero qué está esperando? Su complemento, que va en A1, que tiene que pasar por el normal cerrado, de la salida de ese normal cerrado, de lo que viene a ser el botón de parada voy, al normalmente abierto en estado de reposo, que es el 13 y el 14. ¿Y qué sucede? De acá sigo para acá el normalmente abierto. ¿Y qué va a suceder? Bueno, fíjense, clic, presiono. Cuando yo presiono este normalmente abierto, que es este botón de arranque, la corriente pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. ¿Y qué sucede, chicos? Llega a 1. Cuando presiono el botón de marcha, sigue el circuitito hasta este punto de la bobina. ¿Estamos? Y en el otro punto de la bobina, ¿qué sucede? Y, profe, ya tenías la tensión. Entonces, ¿qué pasa con este contactor? Queda pegado. O sea, se hace el campo inductivo, el sistema que hace va a vencer el resorte, y al vencer el resorte, cambian los estados
en el contactor. ¿Y qué significa que cambia los estados en el contactor? Y mira, profe, ¿te acordás que en el 13 y el 14 teníamos un normalmente abierto? Sí, me acuerdo. Bueno, que ese 13 y 14, como A1 y A2 en este momento está recibiendo tensión, de abierto cambia a cerrado. Al cambiar el cerrado, ¿qué sucede? Por allí comienza a pasar la corriente y este contactor queda pegado, porque ya no es abierto, es cerrado, constantemente va a pasar corriente para acá, y al pasar corriente, como en A1 ya tengo el estímulo de la tensión, y en A2 viene directo, 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 directo de la salida del transformador, este contactor queda pegado. El normalmente abierto del 13-14 se transformó en un cerrado, por ahí pasa. A2 ya tiene, pero todo nació porque yo estimulé, plic, manualmente con mi botón de marcha, que fue el que le dio una micro señal eléctrica a la 1 que permitió pegar la bobina a 2 y que al generar ese campo electromagnético activó el cambio de estado del contactor y de este abierto donde tenía un cable esperando el paso de la corriente, que es un abierto, se cambió en cerrado y al cerrarse ya no recibe la corriente por este normal abierto, porque este pulsa, tac, tac, lo suelto y ya está, sino que directamente al cambiar el estado queda pegado este contactor. Bien. ¿Y cómo continúa? Bueno, por otro lado, aparte de este 3 y 14, yo también voy a tener todo lo que es la parte de carga, que la voy a dibujar acá un poquito más grande. Lo dibujé al revés a propósito, para que lo entiendan. Esto es esto. Nada más que en este croquis, por una cuestión de espacio, el 3 y 14 acá físicamente está a la derecha, a mi derecha, ¿no? Que vendría a ser para acá, a mi derecha. Y acá lo dibujé a la izquierda. Pero fíjense, sigo teniendo L1, L2 y L3. ¿Qué esos qué son? Esos son los bornes del contactor de la carga. ¿Y qué tiene que estar esperando ahí, chicos? Y bueno, profe, mirá, entendemos que allí va a estar, si es, por ejemplo, como en el caso que tenemos acá, la estimulación de una bombita eléctrica, tiene que pasar ahí esa bombita eléctrica. Lo vamos a hacer distinto. Vamos a decir, damos un segundito para que se seque como siempre, ya saben, ¿no? Por eso no uso de una la fibra. Que toda esta parte, como está trabajando, fíjense, esta parte con qué está trabajando, con el transformador, un botón normalmente cerrado, un normalmente abierto que pulsa y permite el paso hasta uno de una pequeña microseñal eléctrica, ¿sí? Y acá estoy utilizando un auxiliar del contactor, el 3 y el 14. Vamos a decir que toda esta parte, mis niños, termina siendo, ¿saben qué? Mando. Porque hasta ahora yo acá no hablé de nada.
No hablé de un motor, no hablé de una lamparita como ponemos nosotros. Es mando. Es lo que me va a permitir encender y apagar el electromagnetismo que permite que al activarse pase la carga. Pero esto es el mando. Y por otro lado, ¿qué les voy a dibujar? Bueno, lo siguiente, la carga. Primero, ¿qué se olvidó el profe? Que no se olvidó, estaba esperando a que se seque esto. Fíjense, ¿eh? Acá lo que hice fue lo que borré, mandar de este lado más pegadito, ¿sí? El cable que sale del secundario del transformador directo a A2. Ese es el que ya está esperando. Pero el que va a 1, lo pasamos por todo el circuitito del NC, del NO y del 13 y 14 que está esperando ese micro impulso para que cambie de estado. ¿Estamos? Bien. Y por otro lado, ya que tenemos mando, acá vamos a tener la carga. ¿Y cómo le vamos a dibujar la carga? De la siguiente manera. Vamos a dibujar sin ningún problema una ITM. De esa ITM vamos a sacar dos cables. Y lo vemos así. Lo que nosotros tenemos que lograr con este circuito de carga es que desde la ITM tenemos fase, tenemos neutro, y lo vamos a mandar en el borne 1 y el borne 3, que en estado de reposo están normalmente abiertos. Y que de allí sabemos que el 1 y el 2 son asociados cuando la bobina está estimulada, el 3 y el 4 son asociados cuando la bobina está estimulada, y ahí, por ejemplo, lo estoy tirando a mi portalámpara. Entonces, ¿qué pasa? La carga, se dan cuenta que es sencilla, porque es pasar fase y neutro, o si fuera trifásico, fase 1, fase 2, fase 3, y si fuera tetrapolar, 1, 2, 3, y en el auxiliar, que por ahora lo usamos para otra cosa, por ahora pondría el neutro. Pero bueno, después se verá, no importa, no es momento ahora. Lo menciono nada más, el que pueda la nota, y el que no, no importa, porque se ve luego, quédense tranquilos, obvio. Entonces, vamos de nuevo. En la parte de carga, ¿qué hicimos? Solamente dejamos fase y neutro esperando, y abajo pusimos la carga, que va a ser la lamparita preciosa que acabo de dibujar. En la parte de mando, acá tengo mi fase, se transforma en 24 volt, de ahí va a parar a este botón de parada, de la salida del botón de parada voy a parar en el 13, que es normalmente abierto, y ahí queda, esperando. En serie, de este botón de parada, ¿qué tengo? El botón de marcha, pero no, pará, profe, ese botón de marcha es normalmente abierto. ¿Pero a dónde va? Y fíjate, va a parar en el mismo lugar a donde va el 13 y 14.
Pero ¿qué pasa con el 13 y 14? Y nada, profe, que como es normalmente abierto y no está estimulada la bobina, está esperando ahí. ¿Y ahí qué va a parar también? Y fíjate, profe, el mismo cable del normalmente abierto. Entonces vos presionás acá. Cuando presionás acá, recordamos que el segundo cable del transformador ya está estimulando la otra parte de la bobina, de la 2. O sea que ya el A2 ya tiene su parte de la tensión. Pero cuando yo presiono este normalmente abierto, manda por acá, cierra, no es normalmente abierto al presionar, sino normalmente cerrado. ¿Y qué pasa? Cierra eso y al cerrar manda una microseñal en A1. Como la bobina en A2 ya tiene su tensión, ¿qué pasa? Se genera el campo electromagnético. En ese microsegundo que presioné TIC, ya tengo ese campo electromagnético. Y cuando tengo ese campo electromagnético, al activarse el mecanismo del contactor, este 1314, que es normalmente abierto, ¿cómo cambia? A normalmente cerrado. Y al cerrarse, ¿qué pasa? Ya la corriente pasa por ahí y queda pegado este contactor. Y al pegarse este contactor, en 1, 3, que tenía faz y neutro, esto también cambia de estado. Porque lo mismo que le sucede a este 13 y 14, que son normalmente abiertos, también le pasa al 1 con el 2 y el 3 con el 4. O sea, se van a cerrar por la estimulación de la misma bobina del contactor. Porque recuerden que esto es esto. Ustedes ven acá. Esta es mi bobina, ¿sí? A1 y A2. Y esto es 13-14, el auxiliar que usamos, y la parte de la carga. Entonces, como ya está estimulada la bobina, tengo el campo electromagnético hace que 1 se asocia a 2, que 3 se asocia a 4, pasa a fase, pasa a neutro, ¿y qué sucede? Y esto se enciende. Genial. ¿Y cómo lo apago? Y sencillo, profe. Mirá, vos tenés acá un botón que se denomina botón de parada. ¿Que cómo es? Y ese botón es normalmente cerrado. ¿Y qué va a pasar cuando yo presione manualmente ese botón normalmente cerrado? Y, profe, cuando vos los presiones normalmente, lo que va a pasar es que de normalmente cerrado se va a transformar en normalmente abierto. Ah, ¿y qué pasa cuando se presiona normalmente abierto? Y, profe, la corriente va a dejar de circular. Y cuando deje de circular, A1 no va a tener su parte de la tensión, la bobina se va a descargar, este 13-14, que es normalmente abierto, que se cierra con la estimulación de la bobina, como de nuevo la bobina ya no tiene estimulación, vuelve a su estado de reposo normalmente abierto, hablando todo lo que es la parte de mando, y aquí todo lo que es la parte de carga pasa lo mismo. Como 13-14 trabaja asociado con los estados de 1, 2, 3 y 4, vemos que al dejarse de estimular la bobina a 1 y a 2, 13-14 vuelve a ser normalmente abierto. Lo mismo pasa con 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se vuelven normalmente abiertos. Y al ser normalmente abierto, vemos que faz y neutro quedan arriba, pero no pasan a sus asociados de abajo. Y al no pasar a sus asociados de abajo, la carga deja de estar estimulada. La bombita se va a apagar. ¿Sí? Lo que podría agregar acá, solamente para darle un tamiz más,
les anoto que esto de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, son en estado de reposo, porque siempre se mide en estado de reposo, normal open, normalmente abierto. O sea que solo va a permitir el paso de la corriente cuando la bobina reciba tensión en A1 y en A2, genere el campo electromagnético que hace el cambio de estado, permita que 1314 de normal open en estado de repaso pase a NC normalmente cerrado, estimule en forma fija la bobina, se cierre también 1,2, 3,4 y allí permite el paso de la corriente que estimula esta carga. Y esto es la parte de carga. Y ustedes tienen de esta parte el circuito de mando y de esta parte el fusible de carga. Bien. ¿Y qué estaría bueno? Bueno, verlo funcionar, que obvio es muy sencillo. Damos de nuevo, como siempre. A ver, voy a tener que cambiar la posición de la notebook para ver lo que les voy mostrando y no meter la pata, pero ya esto lo hemos visto. No se agrega mucho, chicos. Tenemos aquí, primero, ¿qué? Nuestra térmica. Nuestra térmica de la salida de la térmica, fase neutro, va a parar ¿a dónde? Al transformador. Del transformador tengo dos cables. Fíjense, uno, ven que este va directo de la salida del transformador. Directo ¿a dónde? Acá, en A2. Igual como dice mi croquis. Esto va directo en A2. Este cable lo sigo, ¿ven? Salida del transformador, como está en mi croquis. Y profe, ¿cómo es eso? Y es esto, chicos. Acá tengo fusible, salida del transformador, ven, va directo, ¿en dónde? En A2, a la bobina. Bien. ¿Y después qué hiciste, profe? Y bueno, mira, del otro cable, obviamente esto está cerrado, ¿no? Porque está preparado para mostrar el funcionamiento. Voy a mandar un cable que primero ¿dónde va? Y, profe, según dijiste, tiene que ir a la entrada, este segundo cable del transformador. Ahora dice mejor, creo. ¿A la entrada de dónde? A la entrada del normalmente cerrado. ¿Y cuál es el normalmente cerrado? Y el botón rojo de parada. O sea que de ahí el cable del transformador va a parar a este borne. Lo cual para nosotros sería, chicos, sin importar, ¿no? Sería este en estos bornecitos. En uno de estos dos, en cualquiera. Recuerden que no hay polaridad. Pero uno va a ser la entrada y el otro que queda va a ser la salida. Bien. Y de esa salida, ¿a dónde vas a ir? De esa salida, chicos, de acá, ya mismo voy al 1314 del contactor. ¿Qué quiero decir? Que si nosotros miramos por acá abajo, ¿sí? Fíjense, este cable negro lo voy a hacer al revés, voy a hacer ingeniería inversa, como se dice. ¿Ven? Este es el 13 y este el 14. ¿Sí? Acá hay un cable negro. Este cable negro yo lo sigo. ¿Y saben dónde va a parar? Va a parar acá dentro de esta cajita. Pero dentro de esta cajita, justo, espero no tirar mucho y no sacarlo yo, tengo miedo de meter la pata, sería la salida del NC, la salida del botón de parada. ¿Ven? Vámonos. 13, 14, es acá. Tengo un cable negro que va por acá y va a parar acá dentro en la salida del NC. ¿Qué sería esto, Salida del NC,
¿sí? Salida del NC, ¿dónde voy? El 13-14. ¿Pero qué pasa? Y la bobina no está estimulada. Y como no está estimulada, el estado de reposo de esto es abierto. No me lo tienen por qué creer. Lo que es medible, no me lo tienen por qué creer. Lo podemos demostrar. Significa que cuando yo ahora mido ahí, como está en estado de reposo normalmente abierto, ¿sí? Espero que no tenga retorno por ningún lado, ya me voy a enterar. Puta, perdón, sí tiene retorno. Bueno, y a ver si tengo acá un destornillador a mano. Si no... Bueno, vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir que busquen, acá yo tengo un retorno, porque con todo este cablerío estoy comunicando las cosas y por eso acá marcó continuidad. Lo que les voy a pedir, para que recuerden, yo para no tener que buscar un destornillador y cortar la clase por ese detalle, que se dio en clase anterior, que sean tan amables de buscar, cuando hicimos medición de 3 y 14, que cuando la bobina no está estimulada da abierto. Igual acá dice normal open y se ve, pero yo para que lo revean, y no obligarme a desarmarlo y armarlo, porque es un tema que ya fue dado y que no quiero replantear porque está dado en la clase anterior. Bien. ¿De acá qué hago? Sencillo. Fíjense. Llegamos hasta acá. De este NC voy a la entrada del botón de marcha, que ese botón de marcha es normalmente abierto, que cuando presiono tira una micro señal al borde de la bobina 1, que como la 2 directamente ya está electroestimulada, hace que esta bobina quede pegada, accione su campo electromagnético. Al accionar el campo electromagnético, 13, 14, pero ojo, también 1, 2, 3 y 4 automáticamente cambian de estado, de NO, que es estado de reposo normalmente abierto, a NC. Al ser NC 3 y 14, permite pasar la corriente en forma definitiva, que mantiene a 1 y a 2 estimulado y esta bobina con el campo electromagnético permite el paso de 1 a 2 en 3 y 4. ¿Y qué sucede? Bueno, chicos, acá tenemos el paso de la corriente y se va a encender esta lamparita. Que en la práctica, ¿cómo termina siendo? Termina siendo esto. A ver. Termina siendo que yo voy a agarrar. A ver. Vamos a ver dónde tenemos acá las cosas. Vengo por aquí. Ítem apagada. Enciendo. No funciona. ¿Por qué no funciona, profe? No funciona porque tenés que darle un micropulso al botón de encendido. ¿Y cuál es el botón de encendido? Y mirá, por normativa, si hiciste bien la cosa, tiene que ser el botón en verde. A ver, le damos botón en verde. Apenas presioné, ese micropulso activa la bobina, hace que 13, 14 se cierren, y al cerrarse, permite el paso directo a la bobina, ¿sí? En la 1 también. ¿Y qué sucede? Cierra L1 o 1 con 2, 1 con 2, 3 con 4, y al cerrarse, faz y neutro pasan ahí a la lamparita. ¿Y cómo se detiene esto? Y apretando el botón de parada. Y colorín colorado,
este cuento ya ha terminado. Los niños, mucha información se dio hoy, mucha y de primera, ¿sí? Quedan solamente algunos detallecitos por agregar. Esos detallecitos por agregar va a ser relevo térmico. Y ya diría que prácticamente estamos, porque después hay que jugar con todo esto, pero esto va a ser para otra clase. Les voy a dar un tiempo para que esto lo empiecen a discernir, a entender y a comprender. Y de mi parte agregar algo que es importante. Recordar que 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 funcionan por la estimulación electromagnética que ocurre al inducir la bobina. Se pega por electromagnetismo. Pero ojo, recuerden, estos botones no. Estos botones tienen estimulación manual, o sea que yo, el botón de marcha que está normalmente abierto, solamente se cierra cuando yo presiono y después libera. Y por eso tengo que mandar en 3 y 14 para que una vez que pegó el contactor, la estimulación electromagnética que genera la estimulación de la bobina permite el paso del corriente allí y deja pegado. Pero insisto, los botoncitos, sin importar, o botoneras, sin importar el formato que tenga, estos son así, hay otros, ¿sí? De otra forma, pueden ser cuadrados, rectangulares, no sé. Algunos vienen juntos, marcha parada, es lo mismo. Siempre tenés que unir los cablecitos, tenés que medirlos con tu tester, determinar y recordar que el normalmente cerrado para vos va a ser tu botón de parada, que el normalmente abierto va a ser tu botón de marcha, insisto, reitero, y que de por medio, chicos, se estimula manualmente. Pero que de esa estimulación manual, cuando en A1 y A2 de la bobina llega la tensión, pasa corriente por la bobina y se genera la segunda propiedad oculta de la tensión que habíamos comentado cuando vimos bobina, el electromagnetismo. ¿Y qué es electromagnetismo? Vence el mecanismo del contactor que lo mantiene abierto, que es un resorte. Ese resorte es vencido por ese electromagnetismo, se pega, y al pegarse, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del contactor se transforman de abierto en cerrado y permite el paso de la corriente. En mando, en esta parte, y en carga, en esta parte. Una cosa no menor, que a propósito quiero que vean, que por más que 13, 14 y, en este caso, vamos para acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son normalmente abiertos, se distinguen con el tamaño. O sea que este 13 y 14 están, ven los dos puntos pegaditos, y acá están más abiertos. ¿Sí? Eso es importante. Eso es una normativa a tener en cuenta, que aunque son normal abiertos, el auxiliar siempre es más chiquitito. Es como que si yo dibujaría el auxiliar, dibujaría donde están mis dedos. Acá y acá, ¿se entiende? Y este más grande, como el doble. ¿Sí? En cuanto a longitud, digo. Nada más a nivel estético y para que conozcan la normativa como si estuviéramos en clase. ¿Sí? Insisto, hay parte electromagnética y parte manual. No pierdan ese norte porque se van a perder. Y mis niños, de mi parte, decirles buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por permitirme hacer lo que me gusta, que es enseñar lo poquito que sé. Los saludo del profe Cristian, les decía que estén espectacular. Permiso a estudiar, a anotar esto todo lo que se pueda y a cranearlo. Chau, chau, gracias.